Buenos días, me alegra mucho verles, siempre es muy agradable verles. Y el domingo tenemos la cena del Señor, ¿no? Primer domingo, así que tenemos cena del Señor. Y por favor ponemos nuestros celulares en alguna manera que no suene mucho, que no suene mucho, muy duro. Y hoy vamos a ver el título del sermón, lo vamos a ver un poquito más adelante y quiero comenzar con algo que estaba viendo y habla de los gobiernos del mundo y cómo son las naciones y cómo son los líderes del mundo y el tipo de rey que estamos esperando. No sé si ustedes vieron esto, tal vez no, es más un documental que una película, es más un estudio social que una película, es un experimento que se hizo, este hombre hizo un experimento y tenía 70 personas involucradas en este experimento, 70 actores, 70 personas. Y esas 70 personas tenían como objetivo orquestar una situación para llevar a una persona a cometer un asesinato. Y lo que tratan de mostrar en este experimento es cómo las personas más decentes, más elegantes, más cuerdas, pueden ser llevadas poco a poco a través de circunstancias hasta una situación en la que se convierten en asesinos. Era un experimento. Y el asunto es que después de muchas cosas llevan a una de las personas al punto en el que solamente tiene que empujar y por eso se llama the push, porque es el empujón, el empujón. Y todo lo que tiene que hacer es empujar a una persona a que caiga y se muera, se mate, porque eso resuelve toda su situación, resuelve todos los problemas, las dificultades y como que era la solución, pero el caso de esta persona que no sabía que lo estaban manejando, manipulando, no sabía todo lo que estaban haciendo en este experimento, él no sabía, sin embargo lo filmaron y hicieron todo este documental con él, yo me imagino que le pagaron muy buen dinero, si no, él pudo haber demandado después, ¿no? Hablábamos con mi hijo de que uno no va a aguantar que le hagan semejante cosa, ¿no? Que lo lleven a uno a una situación en la que uno cree realmente que va a cometer un asesinato. El asunto es que final, en el momento final en el que él tiene que empujar a esta persona para que caiga y muera, dice, no, prefiero sufrir todas las consecuencias, todo lo que le han pintado, prefiero ir a la cárcel, prefiero sufrir todo el despojo de mis bienes, lo que sea, pero yo no empujo a esa persona, no la voy a matar. Y entonces vienen todos los artistas, se presentan y dicen, mire, esto era un experimento, lo felicitamos, qué buena su decisión, pero él fue uno entre cuatro personas que escogieron para este experimento, fue el único que dijo no. Los demás, todos empujaron a la persona y la asesinaron. En su mente la asesinaron. Naturalmente que la persona que empujaron tenía un arnés y cuando caía pues no moría, sino que quedaba vivo, era un actor, pero en la mente de las personas, los otros tres sí asesinaron a la persona que no debían asesinar. Y entonces lo que probaron es que la gran mayoría de personas, nosotros, si no tenemos claridad de valores y principios, y la mayoría de la gente común y corriente, las personas que vemos elegantes, decentes, pueden llegar a convertirse en asesinos solo si los manejamos de cierta manera hasta llegar al punto en que sale todo lo peor de las personas. Y eso quedó muy claro solo en este ejemplo. ¿Ustedes saben quiénes son estos dos señores? ¿Quiénes son ellos dos? Los primeros que están acá. Mussolini y Hitler. Ellos fueron personas que tenían una visión clara de lo que querían y un libro había sido escrito por Hitler, él quería hacer ciertas cosas, lo escribió en la cárcel y en la cárcel habló de la solución final. La solución final era acabar con los judíos. Desde el comienzo, cuando no era todavía nadie, ya tenía claridad sobre ese tema. Y este hombre Mussolini
Según lo que hablan de él y cosas que decían personas, su propia esposa decía de él que él tenía una capacidad impresionante para involucrar a la gente y para hacer que la gente hiciera lo que él quería. Tenía unos ojos impresionantes, casi hipnotizadores, que envolvía a las personas en lo que él quería que hicieran. Y los dos llevaron a sus pueblos a circunstancias que nadie se imaginó. Llevaron a personas religiosas, a luteranos en el caso de Hitler, a personas religiosas, a personas que creyeron en él, a personas decentes, a personas que no creían jamás que se pudieran convertir en asesinos. Él los llevó a través de una situación que él fue desarrollando a través de un hombre que él preparó, su ministro, cuando él llegó al poder, Hitler, cuando llegó al poder, preparó a un hombre que se llamó Joseph Goebbels. ¿Saben quién era él? Era el ministro de la propaganda. Era una persona astuto, era una persona que conocía las masas, que conocía la gente, que conocía cómo manejar la gente y cómo lograr con la gente lo que ellos querían. Y cuando, como ya sabían el destino de los judíos, lo que tenía Hitler en su corazón desde hacía muchos años, fueron preparando las cosas de tal manera que en noviembre de 1938 sucedió algo que se conoció como la Noche de los Vidrios Rotos. La Noche de los Vidrios Rotos fue el desencadenamiento de toda una agitación programada y preparada por este agitador muy astuto, ministro de propaganda, que llevó finalmente a que los negocios de los judíos en Alemania fueran destruidos, 250 sinagogas quemadas, 7.000 negocios saqueados, judíos asesinados, hospitales, escuelas, cementerios atacados de los judíos. Y todo porque ellos habían estado presionando la situación y solamente estaban esperando una pequeña situación que les diera la oportunidad de lograr lo que estaban planeando, y sucedió. Un niño, un muchacho de 17 años asesinó, por todas estas cuestiones sociales que habían, asesinó a un diplomático alemán en París. Y eso desencadenó la persecución de los judíos en Alemania. En esos 2 días, después del asesinato, vino todo esto de la noche de los cristales rotos. 30.000 judíos fueron llevados a prisión solo porque ya todo esto estaba preparado. Pero lo que no se imaginaba el pueblo alemán y lo que no se imaginaba el pueblo educado alemán es la barbarie que ellos, un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo decente, la barbarie que ellos iban a traer sobre las naciones. Y personas que uno no se imaginaría jamás que iban a hacer daño y que iban a asesinar, se convirtieron en asesinos sistemáticos del sistema, de la política, personas que estaban al frente de las cámaras de gas, personas que estaban al frente de los asesinatos masivos. Todos ellos eran personas que alguna vez fueron decentes ciudadanos alemanes. Y entonces esto es terrible porque uno cree que no, es que esos son personas malísimas, terribles. No, son personas que son decentes, moralmente tienen principios, pero que poco a poco son llevados a una circunstancia en la que no ven otra, sino cumplir la misión, la visión de un hombre que tenía claro desaparecer pueblos, desaparecer el pueblo judío, desaparecer no solamente a los judíos, sino también a los gitanos, homosexuales y todos los que no fueran arios, según lo que él creía. Así que nadie se imaginó que iban a llegar a perseguir a las personas de tal manera que las iban a meter prácticamente en jaulas y luego llevarlas a las cámaras de gas. Eso fue algo muy paulatino, muy sistemático. Y el punto es que si uno no tiene claridad, uno puede meterse en cosas
que finalmente lo ponen a uno en una disyuntiva de hacer el bien o hacer el mal. Y hay mucha gente que cede para hacer el mal. Y si no, veamos un ejemplo bien sencillo. Se dice también aquí en Colombia que cuando estaba Pablo Escobar solamente había 30.000 hectáreas de coca sembradas en el país. Hoy hay, ¿saben cuántas? Hoy ustedes saben, más de 240.000 hectáreas. ¿Saben quiénes están sembrando coca en el país? Campesinos decentes, gente honrada, gente linda, gente que era que uno no se iba a imaginar, pero que dijeron no tenemos otra salida, no hay otra salida. Es decir, han sido llevados por gente que tiene planes, gente que sabe lo que quiere hacer y que han ido cautivando la mente de estas personas que eran honestas, gente que trabajaba la tierra honestamente, que eran personas de palabra, que eran personas de principios y de un momento a otro se convirtieron en partes de una organización criminal. ¿Y saben qué? No creen ellos que sean criminales. Ellos no lo creen. Ellos dicen, no, nosotros somos todavía agricultores y no se consideran criminales. Y eso es lo que también pasó con la gente que se convirtieron en asesinos en la Segunda Guerra Mundial, que ellos decían, nosotros no éramos criminales, nosotros estábamos llevando a cabo un plan que les pareció fantástico en ese momento. No se consideraban criminales. Esa es la mente del ser humano, es increíble, no considera que lo que esté haciendo esté mal. Llega a un punto de ser convencido de tal manera que no considera que lo que esté haciendo esté mal. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando Él vino y vio algunas tendencias en sus discípulos, tendencias del mundo que tenían ellos, sus discípulos, Él les dijo en Marcos, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y cuando dice eso el Señor Jesucristo es que los gobernantes del mundo hacen lo que quieren con los pueblos, hacen lo que desean, destruyen, matan, asesinan, todo por todas esas cosas que conocemos y sabemos cuáles son: deseos de poder, por celos, envidias, ah, pasiones de la carne, todo eso los lleva allá al poder y hacen lo que quieren con el poder. Dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Qué difícil eso. Es otra mentalidad. Es una mentalidad muy, muy distinta a la del mundo. Muy, muy diferente a la del mundo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y entonces el Señor Jesucristo se presenta como el Rey, como el gobernante que es distinto a los gobiernos y a los sistemas y a los reyes del mundo. Es un rey amoroso, es un rey que realmente quiere lo bueno, es un rey que nunca nos hará hacer cosas malas, nunca nos mandará a hacer cosas terribles, ni nunca nos utilizará para lo malvado, para hacer lo que es horrible y es malo. Él nunca ejercerá su poder, su grandeza, para llevarnos a hacer cosas malas y perversas, nunca. Y las escrituras dicen bien claramente que el mensaje de Dios es que Dios es luz y que en Él no hay ningunas tinieblas. En Dios no hay tinieblas. Él no va a tomar mi vida para hacer el mal. Él no es el creador del mal. Él no creó a Satanás. Él creó un ser, era un arcángel. El arcángel se volvió malo, pero Dios no creó a Satanás. Dios no es el que crea y el que hace y el que utiliza a las personas para el mal. Y hay algunas escrituras que parecieran decir eso, ¿no? Dice que Dios endureció el corazón del faraón. No, lo que pasa es que Dios se hizo a un lado por la terquedad del faraón, pero Dios nunca, nunca, jamás nos convertirá en asesinos. Dios no nos convertirá
con su poder y su sabiduría. Él nunca va a usar su poder y su sabiduría para hacernos, para convertirnos en seres malos y perversos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Él es santo y Él es bueno. En Él no hay ninguna sombra de maldad. Eso lo dice Santiago. Y eso es algo muy lindo. Esto es algo muy profundo porque si hemos de pasar la eternidad con un Dios, es agradable saber que ese Dios es perfecto, es bueno y quiere todo lo bueno para nosotros, lo mejor. De hecho, Él muchas veces en las Escrituras nos dice que pensemos en todo lo que es bueno, que hagamos todo lo que es de honra, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, en eso es lo que Él quiere que nosotros pensemos. Y Él también nos dice que Él está formando a Cristo Jesús en nosotros, su actitud, su mentalidad, su deseo de bendecir. Dios es un Dios de bendición, Dios no es un Dios de maldiciones. Pero el ser humano es un ser complejo. El ser humano sin Dios, el ser humano nos muestra, el ser humano abandonado de Dios o que ha abandonado él a Dios, nos muestra la miseria de su corazón. El ser humano tiende a corromper. En estos días, hoy estaba leyendo de esta señora Madame. ¿Han oído hablar de la señora Madame? Que la cogieron por prostitución y en Cartagena y ella muy conocida. En estos días cogieron toda la familia de ella, el esposo, el papá y la familia de ella, todos estaban involucrados en el mismo negocio, todos metidos en la prostitución. ¿Y saben qué hacían? Esclavizar una cantidad de personas. Y en estos días también encontraron, aquí hicieron allanamientos en Bogotá y encontraron que traían mujeres de Venezuela y las tenían enjauladas, enjauladas. Es decir, el ser humano es opresivo, el ser humano es terrible, el ser humano es perverso, es malo. Y la gente se acostumbra a eso. La gente se acostumbra y se manejan después dentro de la maldad. Dentro del mundo de maldad se acostumbran a vivir en ese mundo y no pueden salir de ahí, como que están atrapados. Y por eso me llamó mucho ese documental o ese experimento de Push, porque las personas decentes, incluso las personas decentes, pueden llevarse a que hagan cosas malas. No es así nuestro Dios. Las escrituras nos revelan, aquí hay otro ejemplo también, ¿no? Del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan nació después de la guerra civil en Estados Unidos, cuando termina la guerra en 1865. La guerra civil en Estados Unidos fue de 4 años, de 1861 a 1865. Murieron más de 700,000 personas y se dio porque los estados del sur querían seguir esclavizando a la población negra. Querían tener los privilegios que habían tenido durante buenos siglos de esclavizar a todas estas personas que habían traído del África y usarlos en sus plantaciones sin darles ningún beneficio de ninguna clase. Y los del norte dijeron no más, ya no más esclavitud. Y entonces los del sur dijeron nos independizamos y hubo un momento en que hubo una división en Estados Unidos, nadie la reconoció, nadie la aceptó, ningún país extranjero la aceptó, pero los estados del sur se querían conformar en una nación aparte y por eso vino esta guerra y los del norte lograron ganar la guerra. Sin embargo, después de la guerra civil en 1865 quedó esta rabia de los blancos supremacistas, los que dicen que la raza blanca tiene derechos sobre los demás, que los demás son inferiores a ellos. Y nació el Ku Klux Klan. Y el Ku Klux Klan son unas palabras que ellos inventaron y cada parte tiene un significado. Pero el asunto es que estaban conformados por personas blancas y al comienzo, otra vez, todo parecía muy bonito, todo muy bonito.
el amor por la nación, el amor por no sé qué, el amor por si sé cuándo, por nuestra patria, pero detrás de todo esto había un odio terrible, y se fueron armando, y hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días hay esta actitud, este racismo tan violento que hay, que se agita de vez en cuando. Eso es como, es una situación circular en los Estados Unidos, que hay un odio hacia los extranjeros, hacia los latinos, hacia los negritos, hacia los, bueno, hay una actitud terrible. Es el ser humano busca odiar. Si solamente hubieran blancos en Estados Unidos, les aseguro que hubieran algunas razones para decir, ustedes los blancos de allá, ¿sí? Son menos blancos que nosotros. Seguro que algo sacan, alguna vaina sacan, porque el ser humano es así, el ser humano es terrible. Si Caín mató a su hermano Abel, que era igualito, igualito, no era negrito, era igualito, pero lo mató. ¿Por qué? Porque en el ser humano hay maldad, y siempre encontramos razones de odio. Pero entonces lo que nos dice la escritura, y es el título del sermón, es que viene un rey que es muy distinto a lo que el mundo piensa de lo que debe ser un gobernante. Y ese rey fue anunciado desde hace siglos, desde el comienzo de las escrituras, desde Génesis 3, cuando Dios anuncia que de la mujer vendría un ser que acabaría con todo este sistema malo, perverso del ser humano. Y por alguna razón Dios dejó que el ser humano experimentara el mal, pero Él anunció el final del mal, y el final con una persona, que es el Mesías. El Mesías fue anunciado desde el comienzo, pero se fue concretando, ¿no? También al rey David, Dios le dijo que su reino no tendría fin, que de él vendría el rey, y ese rey y su reino no tendrían fin, pero nadie se imaginaba de qué se trataba con claridad. Daniel, Daniel en el capítulo 2, el capítulo 7, nos habla de de una revelación que Dios le da. Y entonces les voy a contar rápidamente, porque yo sé que ustedes lo han leído, pero en capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Se acuerdan del sueño del rey Nabucodonosor? Y él llamó a todos los adivinos, a todos los magos, los sabios, a que vinieran y le interpretaran el sueño. Pero todos ellos le dijeron, rey, dinos el sueño y te daremos la interpretación. Y el rey les dijo, sí, ya voy, Toño. Ustedes me dicen cuál es el sueño, porque si yo les digo el sueño, ustedes salen con cualquier vaina. No, ustedes me tienen que decir cuál es el sueño. Y también, si ustedes son capaces de decirme cuál es el sueño, estoy seguro que la interpretación será la correcta. Y los magos comenzaron a decir, no, pero no la ponga tan difícil, pero no, ¿cómo se le ocurre? No, díganos cuál es el sueño. Y él dijo, no, y es más, les dio unos días. Si dentro de tantos días ustedes no me dicen el sueño, todos ustedes morirán. Todos en el reino, todos los adivinos, todos los sabios, todos los que se supone que tienen sabiduría y que debieran contestarme, todos morirán. Y comenzaron a temblar todos, ¿no? Y entonces llegó la palabra a Daniel, que era una persona que había sido llevado en todas aquellas personas que habían sido llevadas en el cautiverio babilónico. Y por eso se cree que el libro fue escrito más o menos en el siglo sexto antes de Cristo, en el tiempo en que fueron llevados cautivos todos los judíos a Babilonia. Y entonces Daniel le mandó decir al rey, ¿saben qué, rey? Deme un tiempo, dame un tiempito, voy a hablar con el Dios nuestro. Y Daniel con sus amigos entró en oración. Daniel, ¿cómo se llamaban los amigos de Daniel? ¿Se acuerdan? Muy bien, esos tres, con ellos entró en oración a clamar a Dios y decirle, Señor, nos van a matar a todos, porque a Daniel también lo iban a matar. Señor, nos van a matar a todos, dinos qué es lo que tú le revelaste a ese hombre, dinos, cuéntanos de qué se trata. Y Dios
reveló a Daniel cuál era el sueño y también cuál era la interpretación. Y vino Daniel ante el rey y le dijo, mire, la verdad es que esto nadie te lo hubiera podido decir, porque esto es solo y exclusivamente algo que está en el corazón de Dios hacer. Pero Él te lo quiere revelar a ti y te ha escogido a ti. Y eso fue muy interesante porque Dios escogió a un gentil, a un qué, gentil, a un rey gentil, pagano, para revelarle a él lo que él iba a hacer, lo que Dios iba a hacer. ¿Y quién era Nabucodonosor? Era el rey del imperio más grande, más extraordinario. No sabemos exactamente por qué Dios lo pone como el más extraordinario de los reinos que ha existido sobre la tierra. Y era un reino fantástico. Y entonces dice Daniel que ese rey, Nabucodonosor, era el rey de Babilonia. Y Babilonia, ¿se acuerdan de Babilonia? ¿Dónde nació Babilonia? En Babel. ¿Y ahí está el relato de Babel? ¿Dónde? ¿Dónde está la torre de Babel? ¿En dónde? En Génesis, ¿no? Así que era un reino que representa lo mejor del ser humano. Es un reino que parece a los ojos lindo y precioso, pero por debajo está la sangre de los santos, dice la escritura. Es un reino que parece ser fantástico, pero es lo máximo de la creatividad y de la invención y de la manera de los hombres hacer las cosas. Babel fue el principio de los reinos del mundo. ¿Se acuerdan cuando las lenguas y todo lo demás? Allí nació, Babel nació mucho tiempo antes de Nabucodonosor, siglos de siglos antes, pero con Nabucodonosor alcanzó un esplendor extraordinario otra vez. Y Daniel le dijo a Nabucodonosor, mire, Dios te ha revelado esto. Tú estabas en tus sueños y de pronto viste una imagen increíble, una imagen extraordinaria, altísima, grande. Era un monstruo de dimensiones impresionantes y él tenía la cabeza de oro. Y esa cabeza eres tú, rey. Tú eres esa cabeza. Y también viene un reino después, que es el reino que se supo que era el reino de Persia, que era el pecho de plata. Y luego viene la cintura y los muslos, era el reino de Grecia, griego. Y luego vendría el reino romano. Y luego, en el tiempo final, dice Daniel, va a venir un tiempo, que ese es el tiempo en el que estamos viviendo, todavía no sabemos con claridad. Las iglesias se quedan aquí echando números y cuentas y aquí es donde muchos se han equivocado, en esta última parte, porque hasta aquí todo está claro, hasta Roma está claro, pero el final, esta última parte es donde algunos profetas dicen, no, esto va a suceder en tal año. Y han profetizado los años y muchos se han equivocado y personajes como un señor llamado Harold Campos o Harold Camping, creo que es Harold Camping, él profetizó como para el año 2000 que Cristo iba a venir y él era un hombre muy conocido en el mundo cristiano, un hombre muy respetado en el mundo cristiano y todo el mundo dijo definitivamente si Harold lo dice es porque esto va a pasar, pero llegó ese año, creo que fue el 2000, no sé en qué año fue, llegó ese año y no pasó absolutamente nada. Aquí mucha gente se ha equivocado, pero hoy no estamos para ver años, ni estamos para ver fechas, estamos para decir que va a suceder. Así como sucedieron estos reinos, va a venir, dice, que una gran roca, la roca, que es el reino de Cristo, iba a venir, iba a hacer trizas todos esos reinos y que iba a surgir un nuevo reino con un rey que no es a la imagen de los reyes del mundo, que no es a la imagen de estos reinos que fueron en general opresivos y detrás de toda esa pompa y detrás de toda esa hermosura, como seguramente lo vamos a ver hacia el final, parece que van a haber reinos fantásticos. A veces yo viajando veo la creatividad, ¿no? Del ser humano, las cosas que hacen, las carreteras, las calles, los edificios, lo poderoso, y uno dice, impresionante, impresionante.
Parece que va a haber un reino así, algo increíble con el que todo el mundo quiere negociar, como que todo el mundo lo ve como el ejemplo a seguir, pero detrás de esos reinos, igual que detrás de Babilonia, Persia, Grecia, Roma, va a estar la sangre de los santos y esos reinos van a perecer. Todo esto que nosotros conocemos como lo fantástico y magnífico, todo va a quedar atrás. Y va a venir el reino de Cristo y va a acabar con todo ese sistema y va a establecer su reino. Y aquí en Apocalipsis entonces nos da una idea un poco de lo que va a pasar. Apocalipsis 1:4 dice así: Juan a las 7 iglesias aquí otra vez es un tema delicado porque no está hablando solo de las 7 iglesias que habían en ese tiempo, sino a toda la iglesia a través de los siglos, a toda la iglesia, nosotros que estamos hoy. Este mensaje es para nosotros también, no solamente para el tiempo del comienzo allá cuando habló Juan, sino para toda la iglesia. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y habla de ese trono de Dios. Y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y entonces nos dice que Él viene, pero Él no va a gobernar solo. Y que el mensaje a las iglesias es que de las iglesias van a salir todas esas personas que van a gobernar con Él. Y que esa es la razón de todo lo que vemos y todo lo que está pasando. Dios está formando reyes y sacerdotes para gobernar con Él. Y en eso estamos ahora, estamos siendo preparados para gobernar con Él, pero con la mentalidad de la que leímos en Marcos. Dice, no para enseñorearnos de las naciones, sino para servir, para tener la misma actitud que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una actitud de amor y de servicio. Y Él dice que Él viene a gobernar con estos que serán reyes y sacerdotes. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Estamos esperando ese ser. ¿Cómo es? No sabemos. Tenemos a veces una idea muy, muy terrenal de Cristo. Nos lo imaginamos, ¿no? Como nos lo pintan, con sus vestiduras, con sus sandalias, con la corona, nos lo imaginamos en la cruz, pero todavía no está con claridad la imagen del Rey poderoso que va a venir. Es el Rey. Esa es la imagen que debiéramos tener más que otra. Pero Él va a venir y se va a revelar a todas las naciones y dice, todo ojo lo verá. Y Apocalipsis 19, de lo que quiero rescatar de Apocalipsis 19, es las características de su reino. La característica principal de su reino son su justicia y su verdad. Su justicia y su verdad. De lo que estábamos hablando al comienzo. Dios no es un Dios que va a gobernar caprichosamente como los dioses del mundo. Dios no es un Dios de maldad. Dios no es un Dios, por eso Dios no quiere y no acepta el paganismo ni la idolatría, porque esos dioses son dioses de maldad, que hacen que las personas hagan cosas malas. Estaba leyendo en un libro una reunión que hubo en Estados Unidos hace algún tiempo, que las mujeres, las damas religiosas, damas preocupadas, tenían una pregunta válida. Y ellas decían, ¿por qué siempre se habla de Dios como Padre, como Hijo? ¿Y las mujeres qué? ¿Dónde nos tienen? ¿Sí? ¿Por qué a las mujeres no nos tienen en cuenta? Y entre muchas explicaciones que dio este autor,
Él dijo que en el pasado ya ha habido en muchas ocasiones divinidades femeninas. Y esas divinidades femeninas han llevado en la práctica de esas religiones a cosas que no son nada buenas, nada buenas. Y él simplemente afirma que allí la figura de padre no es padre como nosotros conocemos a un padre humano, no. Ahí está hablando de que Dios es padre porque Él es origen y bendición de todo lo que existe. Él es el origen y Él es el que bendice toda su creación. Y en ese sentido, padre es un término supremamente amplio, más grande que lo que significa un padre humano. Y hijo es porque del Padre procede, el Padre lo envió, Él es el enviado y por eso hijo, pero no es que sea un hijo como nosotros en el sentido de que seamos hijos de mi mamá y de mi papá, no, es que el hijo procede del Padre y ha estado eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Así que padre e hijo, aunque parezcan términos masculinos y a algunas mujeres les molesten, en realidad no tiene nada que ver con esta lucha de sexos que hay en el mundo. No tiene nada que ver porque Dios no tiene sexo como nosotros. Dios creó el sexo, Dios creó la sexualidad, la diferencia que hay entre nosotros. Dios es un ser que está por encima de la sexualidad y Él tiene características de padre y de madre también. Pero el asunto es que ese ser, ese Dios que va a venir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la característica fundamental de Él es que es justo y verdadero y reina con justicia, una justicia eterna. Y la justicia de Dios tiene que ver con su gracia, porque nosotros somos justificados por gracia. La justicia de Dios no es para acabar con el ser humano, es para acabar con el mal, para acabar con el pecado. Dios tiene una guerra contra el pecado, no contra su creación. Dios no odia al ser humano, Dios no quiere el pecado. Y Dios es implacable contra el pecado. ¿Por qué? Porque destruye su creación. Y cuando habla de la ira de Dios no es contra nosotros los seres humanos. La ira de Dios es contra el pecado. Es contra todas aquellas cosas que nos pueden llevar a esclavizarnos. Todas aquellas cosas que nos pueden llevar a ser asesinos, que nos pueden llevar a comportarnos de manera cruel. Él dice, no lo voy a permitir, no quiero que eso suceda. Dios no desea ni quiere ver, a Él le molesta terriblemente que haya esta manipulación de llevar a personas correctas o que tienen buena intención a que finalmente se conviertan en monstruos. Dios no quiere eso, por eso Dios quiere destruir el pecado. Dios tiene una guerra frontal contra el pecado y Cristo viene a acabar con el pecado y a instaurar un reino de justicia y fundamentado en la verdad. Y cuando dice en Apocalipsis 21 que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, es que es el inicio de un nuevo reino con nuevos principios, una nueva vida, una nueva mentalidad, un reino que lleva a las personas a hacer el bien. Es un reino de bondad, es un reino de amor eterno. Como Dios ha existido eternamente y nunca jamás ha hecho el mal, nunca. Dios comienza ese reino ahora con nosotros. ¿Se imaginan un mundo donde nadie hace nada, nada, nada malo? Nada malo, ningún pensamiento de los seres humanos será más malo y no habrá más enfermedad y no habrá más dolor y no habrá más mentira y no habrá más asesinato y todos compartiremos la mentalidad y el corazón de Dios. Yo no me explico cómo será eso. Yo no me explico cómo será eso porque nosotros viviendo como seres humanos ahora a cada paso nos encontramos actuando mal, ¿o no? Todos cometemos errores, yo el primero, todos.
y cometemos cosas humanas. Siempre, por más lindos que seamos, hay celos entre nosotros, a veces hay malas reacciones, a veces se nos sale el apellido, a veces se nos salen las malas palabras, a veces se nos salen las iras y las rabias y cosas que no debemos hacer. Es parte de la naturaleza humana, pero esa situación, esa naturaleza será erradicada, quitada completamente y seremos como Cristo, un nuevo reino, nuevos cielos, nueva tierra, una nueva manera de existir, el comienzo de algo increíble. Y eso es lo que nosotros esperamos. Eso es por lo cual nos movemos y creemos y vivimos esperando ese reino. Y lo lindo de las escrituras es que Cristo dice que Él viene pronto, que Él ya viene, que eso va a comenzar dentro de muy poco. Y nos da evidencias, nos dice, así como pasaron estos reinos y fueron verdaderos, existieron, así como estos reinos existieron con fechas y todo demás, el reino de Dios existirá igualmente y nosotros estaremos allí. ¿Porque nosotros queremos? No, porque Cristo Jesús hizo una obra por nosotros y nos invita. Y todo lo que tenemos que decir es, Señor, yo quiero estar ahí. Señor, te damos gracias por este día, por recordarnos tu reino. Hoy, Señor, te damos gracias por ese reino. Te doy muchas gracias, Señor, que eres tú el que lo traes, que eres tú el que establecerás ese reino, que tú eres el rey.